En el corazón de una oscuridad inimaginable, dentro de las cercas de alambre de púas de Auschwitz, surgió un faro de esperanza. Esta luz no provino de un soldado o una figura poderosa, sino de una humilde partera judía llamada Ana. Antes de la guerra, sus manos traían vida al mundo con ternura y cuidado. Sus días estaban llenos de los alegres gritos de los recién nacidos y las sonrisas agradecidas de las nuevas madres. Era una mujer de ciencia y compasión, hábil en el delicado arte de la partería. Cuando llegó a Auschwitz, despojada de su nombre y con un número, parecía que su propósito le había sido robado junto con su libertad. El mundo que conocía había sido destrozado en 1.000.000 de pedazos, dejando solo polvo y desesperación a su paso. La realidad del campo era un brutal asalto a los sentidos y al alma. El aire estaba denso con el humo de los crematorios y el hedor del miedo. Los barracones estaban superpoblados, fríos e infestados, ofreciendo poco respiro del agotador trabajo y el hambre constante que carcomía a cada prisionero. En este lugar diseñado para extinguir la humanidad, Ana vio sufrimiento por todas partes. Fue testigo de cómo las familias eran destrozadas en las rampas de selección, sus gritos desesperados resonando en el frío aire polaco. Vio la deshumanización en los ojos de sus compañeros prisioneros, la luz de sus espíritus atenuándose con cada día que pasaba. Era un mundo al revés, donde la vida era barata y la muerte era una industria. Sin embargo, incluso en este infierno en la tierra, Ana se negó a dejar que su espíritu se quebrantara. Vio a mujeres embarazadas, sus cuerpos frágiles pero su determinación feroz, aferrándose a la nueva vida que crecía dentro de ellas. El régimen nazi veía estos embarazos como un problema a eliminar, otra vida a extinguir antes de que pudiera siquiera comenzar. Pero Ana vio otra cosa. Vio un destello del futuro, una continuación de su pueblo y un profundo acto de desafío contra quienes buscaban borrarlos. Sabía que sus habilidades como partera eran más necesarias que nunca, no solo para dar a luz a bebés, sino para preservar un frágil atisbo de esperanza en el abismo más profundo de la historia humana. Esta comprensión encendió una resolución tranquila e inquebrantable dentro de ella. Ana decidió que no sería una víctima pasiva del destino. Se convertiría en una guardiana de la vida en el centro mismo de la muerte. Su misión era peligrosa, una rebelión secreta llevada a cabo en susurros y sombras, justo bajo las narices de los guardias de las SS que patrullaban el campo con sus perros feroces y corazones fríos. Usaría sus conocimientos para ayudar a estas mujeres, para ofrecerles consuelo y para darles a sus hijos una oportunidad, por pequeña que fuera, de sobrevivir. Su trabajo sería un testimonio del poder perdurable de la compasión y la voluntad inquebrantable del espíritu humano para luchar por la vida contra viento y marea. La misión de Ana comenzó en secreto, una operación clandestina impulsada por el coraje y un profundo sentido del deber. Transformó un pequeño rincón escondido de un barracón sucio en una improvisada sala de partos. Casi sin suministros médicos, confió en su ingenio y experiencia. Esterilizaba trozos de tela en agua hirviendo cada vez que podía encontrar fuego. Usaba sus propias y escasas raciones de pan para negociar trapos más limpios o un poco de hilo. Cada nacimiento era un milagro realizado en un contexto de terror. Les susurraba palabras de aliento a las madres que daban a luz. Su presencia tranquila un marcado contraste con el caos y la crueldad que las rodeaban, recordándoles un mundo donde la vida aún era sagrada. Uno de sus actos más notables y valientes nació de una necesidad desesperada de preservar la identidad. En Auschwitz, las personas eran números, sus nombres e historias borrados. Cuando nacía un bebé, a menudo era separado inmediatamente de su madre, perdido para siempre en el brutal sistema del campo. Ana sabía que si estas madres e hijos tenían alguna posibilidad de encontrarse después de la guerra, necesitaban un vínculo inquebrantable. Ideó un plan que era a la vez simple e increíblemente arriesgado. Usando una aguja improvisada y tinta hecha de hollín y agua, comenzó a tatuar secretamente a los bebés con el mismo número de prisionero que estaba grabado en el brazo de su madre. Este acto fue una profunda rebelión. Cada pequeño número que inscribía era un símbolo de desafío. Una declaración silenciosa de que este niño no era solo otra estadística para los nazis, sino un ser humano con una madre y una historia.
A menudo tatuaba el número en una parte discreta del cuerpo del bebé, como la parte interna del muslo o debajo del brazo, para evitar ser detectada por los guardias. El dolor del tatuaje no era nada comparado con el dolor de la separación, y las madres entendían la necesidad de esta dolorosa marca. Era una cicatriz de esperanza, un mapa que algún día podría llevar a un niño de vuelta a los brazos de su madre, un registro permanente de un vínculo que ni siquiera Auschwitz podría romper por completo. Anna y su compañera prisionera, Esther, trabajaron juntas, formando un equipo inquebrantable. Se apoyaron mutuamente a través del miedo y el agotamiento, compartiendo la inmensa carga de su trabajo secreto. Organizaron una red de otras mujeres en el campo para ayudarlas. Algunas montaban guardia, vigilando la aproximación de los oficiales de las SS. Otras ayudaban a esconder a las mujeres embarazadas o a contrabandear pequeños trozos de comida para las nuevas madres. Esta red de solidaridad fue esencial para su supervivencia y el éxito de su misión. Demostró que incluso en un lugar diseñado para que las personas se volvieran unas contra otras, el poder de la comunidad y la humanidad compartida podía crear una poderosa fuerza para el bien. Cada día en Auschwitz era una batalla por la supervivencia, un camino por la cuerda floja sobre un abismo de muerte. El pase de lista matutino, era la primera prueba. Los prisioneros eran obligados a permanecer de pie durante horas en un frío glacial o un calor abrasador, a menudo enfermos o hambrientos. Muchos se derrumbaban y morían allí mismo en los patios de reunión. Después del pase de lista, venía un día de trabajo implacable y agotador, con casi nada de comida para sustentarlos. Una sopa aguada y un pequeño trozo de pan rancio era a menudo la única comida. Las enfermedades eran rampantes. El tifus, la disentería y el hambre cobraban vidas constantemente. La amenaza de la violencia estaba siempre presente, con guardias como la sádica Irma Grese, conocida como la hiena de Auschwitz, que podía infligir tortura o la muerte por la más mínima infracción. Para Anna, estos peligros se multiplicaban por 100. Su trabajo como partera la ponía en oposición directa a las políticas genocidas del campo. Si sus actividades eran descubiertas, significaría una muerte segura no solo para ella, sino para las madres y los bebés a los que intentaba ayudar. Vivía con un miedo constante y desgarrador. Cada paso fuera del barracón, cada grito inesperado, podía señalar el descubrimiento. Tenía que cargar con el peso de sus secretos, mientras presentaba una fachada de obediencia insensible a los guardias. Esta inmensa presión psicológica era tan agotadora como las dificultades físicas. Una carga silenciosa que llevaba con cada vida que ayudaba a traer al mundo. El ambiente en sí era un arma. Los barracones no eran más que cobertizos de madera, que no ofrecían protección contra los brutales inviernos polacos. Docenas de mujeres eran apiñadas en literas de madera individuales, sin colchones ni mantas. El saneamiento era inexistente, lo que provocaba la rápida propagación de piojos y enfermedades infecciosas. Para una mujer que daba a luz, estas condiciones eran una sentencia de muerte. Sin embargo, Anna luchó contra esta marea de inmundicia y decadencia. Enseñó a las mujeres cómo mantener una apariencia de higiene con los recursos más escasos, entendiendo que la limpieza era una forma de resistencia, una forma de aferrarse a su dignidad y salud en un lugar determinado a despojarlas de ambas. A pesar del horror abrumador, pequeños momentos de solidaridad y conexión humana brillaron como estrellas en la noche más oscura. Una mujer podía compartir su corteza de pan con una nueva madre. Otra podía ofrecer una palabra de consuelo o un toque suave. Estos pequeños actos de bondad eran monumentales en un lugar donde la crueldad era la norma. Eran la prueba de que los nazis podían encarcelar cuerpos, pero no podían extinguir por completo el espíritu humano. Para Anna, estos momentos eran el combustible que la mantenía en marcha. Reafirmaban su creencia en la bondad de las personas y le daban la fuerza para continuar su peligroso trabajo, luchando por la vida y la esperanza, un bebé a la vez. El impacto del trabajo de Anna resonó mucho más allá de los confines de los barracones donde asistía a partos. Para los prisioneros que conocían sus acciones, ella era un símbolo viviente de desafío.
En un mundo meticulosamente diseñado para aplastar la esperanza, sus esfuerzos silenciosos y decididos para salvar vidas fueron una poderosa declaración de que la humanidad podía perdurar. Cada llanto de bebé que lograba acallar de los oídos de los guardias era una victoria contra las fuerzas de la aniquilación. No era solo una partera, era una guardiana del futuro, una protectora de la próxima generación. Su coraje inspiró a otros a cometer sus propios pequeños actos de resistencia, creando ondas de solidaridad que ayudaron a muchos a soportar lo insoportable. Después de la liberación, el verdadero legado de su trabajo comenzó a surgir. Aunque trágicamente muchas de las madres y los niños a los que ayudó no sobrevivieron al Holocausto, algunos sí lo hicieron. Para esos pocos, los tatuajes secretos se convirtieron en lo que Ana siempre había querido que fueran, un faro de esperanza. Hay historias de niños, criados en orfanatos o por familias adoptivas después de la guerra, que finalmente se reunieron con sus madres u otros parientes gracias al pequeño número inscrito en su piel. Estas reuniones fueron milagros, conmovedores testimonios del amor de una madre y la increíble valentía de una partera. Sus acciones les devolvieron su posesión más preciada, su identidad y su familia. La historia de la partera de Auschwitz es más que un simple relato histórico. Es una profunda lección para toda la humanidad. Nos enseña que incluso en las circunstancias más depravadas, la elección de una persona de actuar con valentía y compasión puede marcar una diferencia inconmensurable. Nos recuerda que la lucha por la dignidad humana no siempre se libra en campos de batalla con armas, sino también en los rincones tranquilos y ocultos del mundo con actos de bondad y amor. Su historia se erige como una poderosa contranarrativa al mal del Holocausto, destacando la resiliencia, la solidaridad y la bondad que pueden persistir incluso cuando la humanidad está en su peor momento. Hoy, mientras vivimos en un mundo donde las sombras del odio y la intolerancia aún pueden cernirse, es más importante que nunca recordar historias como la de Ana. Nunca debemos olvidar a los 6 millones de judíos y los millones de otras víctimas asesinadas en el Holocausto. Recordar no es solo honrar el pasado, se trata de aprender de él. El legado de Ana nos obliga a levantarnos contra la injusticia, a proteger a los vulnerables y a valorar el valor de cada vida humana. Su historia es un llamado atemporal a la acción, que nos recuerda que todos tenemos la capacidad de ser una luz en la oscuridad y que el amor, al final, sobrevivirá.